Hechos, capítulo 2. Continúa la pausa en la serie de Apocalipsis. Ya llevamos 2 domingos en pausa. Nuestro pastor está descansando. Como decía Pablo en la mañana, le damos gracias al Señor que le puede permitir un descanso a nuestro pastor, a su esposa y a su pequeñita. Y es un gozo para nosotros como iglesia, así que si nos están viendo, que Dios les bendiga y que descansen. Que puedan descansar junto a la presencia del Señor ahí en intimidad también. Y vamos a ir a esta hermosa palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 2, pero vamos a leer desde el versículo 41 al versículo 47. Y dice la palabra del Señor. Les invito a que puedan leer conmigo. Dice la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. Y vamos a orar entonces. No es una oración que está dentro del orden de la prédica, por lo general se ve así. Esta oración que hacemos cada vez que presentamos la palabra del Señor no es para cumplir, sino que verdaderamente, y les invito a que podamos orar juntos, pidamos al Señor que Él nos ilumine y que su palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo que hemos vivido. Padre Santo, te damos gracias porque hemos podido expresarte, Señor, a través de nuestras oraciones y de los himnos. Hemos podido expresarte, Señor, cuánto te amamos, Señor. Cuánto te deseamos amar también, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, y tú nos has salvado de una condenación eterna. Señor, y ahora tu palabra va a ser expuesta y queremos escucharla, Señor. Queremos poner atención a lo que tú vas a hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Padre Santo, te quiero pedir que tú puedas usarme, Señor, como siempre digo, a pesar de mis limitaciones, Señor, de mis carencias, Señor, que tú puedas, Señor, usarme a través de tu palabra y con poder de tu Santo Espíritu, para que esta tu iglesia sea edificada para tu honra y gloria, Señor. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, ¿me puede ayudar con el Adri, por favor? Gracias. Entonces, vamos a ver primero que nada el contexto de esto que estamos leyendo. Amén. ¿Se escucha? Sí. Entonces, el contexto de lo que estamos leyendo, primero que nada, había una promesa, ¿cierto?, que también se ve en el Evangelio de Lucas, en donde esta promesa ha sido cumplida. Y esta promesa es que iba a venir con poder, ¿cierto?, el Espíritu de Dios, el Consolador, sobre los discípulos. Se nos habla de que hubo gran estruendo y se nos habla de que hablaron en muchos idiomas todos los que estaban reunidos en el aposento. Estos hablaban las maravillas de Dios. Muchos judíos habían venido desde muchas tierras, de muchas naciones, para celebrar una fiesta segunda, que era la fiesta del Pentecostés. Y esta fiesta conmemoraba la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí, y precisamente esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, en donde el Cordero de Dios fue sacrificado, cumpliéndose, ¿cierto?, lo mencionado en Éxodo. No sé si lo recuerdan. Gracias a este sacrificio de un cordero en Éxodo, los israelitas, sus casas, sus puertas, sus ventanas fueron cubiertas de sangre, y así el espíritu de la muerte no llegó a sus hogares. Ese cordero y ese simbolismo apuntaba a Cristo.
y en Cristo Jesús, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús esto fue cumplido absolutamente. Él murió, derramó su sangre y todos quienes han creído en Él ahora somos marcados por su sangre y la muerte ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Y 50 días después ocurre esto. El Señor está con sus discípulos por 40 días, ¿cierto? Enseñándoles, es decir, predicando la palabra del reino a sus discípulos. Y posteriormente a esto, el Señor se va, les dicen que esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y después de 10 días en los cuales ellos están con ruego y en oración ferviente a Dios, también estaban todos unánimes, con el mismo sentir. El Señor viene a través del Espíritu Santo y ellos son investidos de poder y empiezan a hablar en otras lenguas, que eran idiomas. No vamos a argumentar más allá porque no tiene sentido, ya que la palabra misma menciona que ellos fueron investidos de poder y empezaron a predicar las maravillas de Dios en los idiomas de todos estos judíos que habían venido a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la Pascua. Algunos se burlaron y Pedrito, como nos ha comentado el hermano Pablo y como lo podemos ver, ¿cierto? Al igual que nosotros, con sus fallas, con sus desaciertos, pero en esta ocasión Pedro es distinto, porque Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y Pedro se para y empieza a predicar, exponiendo el profeta Joel y diciendo que esto se está cumpliendo hoy, y también citando a David para poder darle sentido a esta manifestación. Y es así que Pedro predica el Evangelio. Y Pedro les dice, a este Jesús es a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron. ¿Qué sucede? Se sintieron compungidos, es decir, agobiados desde lo más profundo de sí mismos, en su corazón. Se sintieron desesperados, culpables, y van donde los discípulos para buscar ayuda, para buscar algún socorro, algún auxilio. Y Pedro les dice, ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese. Y así, hermanos, 3.000 personas fueron convertidas al Señor en un solo día. Y se sumaron a los 120, junto a los discípulos que ya estaban, ¿cierto?, como pueblo de Dios. El pueblo de Dios jamás dejó de ser. La iglesia de Dios no se creó en Hechos 2. La iglesia de Dios existió desde Adán y Eva y va a seguir existiendo hasta que el Señor venga por ella. La iglesia de Dios estaba ahora con estos, eran estos 120 hermanos que estaban reunidos, perseverando en la palabra del Señor, en oración y ruego, con todas las cosas en común. Y ahora habían sido investidos de poder y el Señor incorporó a esta iglesia 3.000 nuevos miembros. 3.000 nuevos miembros. Yo no sé si a ustedes les ocurre lo que a mí me ocurre, pero al leer posteriormente a todo esto, al leer lo que acabamos de leer al inicio, yo lo que veo acá, hermanos, es pasión. Yo lo que veo es una iglesia apasionada, una iglesia ferviente por el Señor. Por lo general, el término pasión es usado en un sentido negativo. Por ejemplo, en la Escritura lo vemos en distintas ocasiones. Yo marqué dos. La primera, segunda de Timoteo 2:22, cuando Pablo exhorta a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? Y, entre paréntesis, y no solamente huye, sino que lo llama a congregarse con quienes invocan el nombre del Señor. Pero él le llama a huir. Entonces no hace un sentido negativo la palabra pasión, hay que huir de ella. Luego en Colosenses 3:5 dice también la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas. Hay que hacer morir estas pasiones desordenadas. Entonces vemos la palabra pasión con un sentido negativo. Pero, ¿qué es pasión? De acuerdo al distinto diccionario, y compilando un poco esto, la pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona de forma vehemente, llevándola a desear, pero no solo a desear, sino que también a actuar en favor de obtener algo o a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, existen los barristas que son apasionados por su equipo de fútbol, se gastan el dinero de su sueldo, quizás su señora queda sola con su hijo en casa,
pero ellos se gastan el dinero, van a gira y apoyan a su selección o a su equipo de fútbol. Existen las fanáticas, apasionadas por su artista o cantante favorito. Hacen todo lo posible por lo menos tener una firma o tocar, ¿cierto?, a su cantante o su artista favorito. Y en la iglesia cristiana existen también creyentes que dicen ser apasionados, pero lamentablemente lo hacen con este sentido negativo. ¿Han escuchado, por ejemplo, la frase acuñada que dice, principalmente en grupos jóvenes, dice así, dice, locos por Cristo? Somos rayados por Cristo. Sin embargo, no se conoce. Ellos creen estar siendo apasionados por el Señor. Y efectivamente, y lamentablemente, las iglesias se han llenado y parecen más un manicomio de jóvenes con una pasión equivocada que un rebaño razonable, adorando al Señor conscientemente de Dios. Y piensan estar actuando con pasión, pero no se conoce el Evangelio. Llenan sus agendas, por ejemplo, de actividades, ¿cierto? Creen que tener pasión o ser apasionado por Dios, ser loco por Dios, es tener la música más fuerte o la música de moda incorporada en la iglesia. Se olvidan de su responsabilidad en algunos casos porque se van de misiones muy lejos, porque yo soy apasionado por Dios. Sacrifican tiempo, hay gritos, hay bulla. Y así ellos dicen, demostramos la pasión. Hacemos campañas evangelísticas para mostrar nuestra pasión por Dios, con payasos, mimos, en fin. Pero eso, hermanos, no es pasión por Dios. No es pasión por Dios. Y la definición, antes de entrar a la palabra del Señor, estos términos son generales, pero quiero que nos queden en nuestra mente. La definición que mejor encontré es del pastor Otto Sánchez, precisamente en una predicación que se llama Un siervo con pasión por Dios, o un siervo con pasión. Y él dice que la verdadera pasión de una iglesia por Dios es la de estar consciente de la obra de gracia de Dios en su vida, que siempre procura servirle conforme a la Escritura, y en todo eso que hace, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, lo hace para la gloria de Dios. Amén. Eso es pasión por Dios, y lo voy a repetir. Es estar consciente de la obra de gracia de Dios en la vida. Siempre procurar servirle conforme a la Escritura. Y en todo eso que se hace, ya sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, se hace para la gloria de Dios. Esto es pasión. Y la pasión se puede aplicar también en un sentido positivo, de acuerdo a esta definición. Y podemos ser, y de hecho el pastor Sequel Michelén también dice, estamos obligados a ser apasionados por Dios, porque Cristo fue apasionado por su pueblo, derramando hasta la última gota de su sangre en beneficio nuestro. Y ahora vamos al texto, con esto en mente. Y veremos 4 puntos que el texto nos presenta, en los cuales se nos muestra la pasión de esta iglesia por Dios. El primero de ellos dice así: una iglesia apasionada persevera en la palabra. Segundo es, una iglesia apasionada persevera en la comunión. Una iglesia apasionada, el tercero, persevera en las oraciones. Y por último, una iglesia apasionada alaba, es decir, vive para el Señor y tiene un impacto social. Hechos 2, entonces, versículos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 42a. Recordemos que Dios no había hablado durante 400 años, ¿cierto? El último de sus profetas fue Malaquías. Era muy difícil confiar y además perseverar en las palabras de un grupo de pescadores, un publicano, un revolucionario. Confiar en las palabras de estos hombres en esa época era muy difícil. Además, se decían discípulos de Jesús de Nazaret, quien había dicho que era el Hijo, el Cristo, pero estaba muerto y hace 50 días ya no se sabía nada de él. Imagínense además a esto, que estas personas venían de tierras lejanas, incluso habían nacido con otro idioma, y llegaban acá y empezaban a escuchar el Evangelio y tenían que creer a lo que estos hombres les estaban diciendo.
perseveraban en la doctrina, pero en la doctrina de los apóstoles. La ley y los profetas eran presentados en ese tiempo como palabra de Dios, pero solo para apoyar las interpretaciones humanas de los fariseos, por ejemplo, y para apoyar sus tradiciones, y para aumentar así su legalismo. No sé si lo recuerdan, pero el Señor Jesús en muchas ocasiones interpretó bien las Escrituras en contra de la interpretación que ellos seguían. Es más, se decía de él, los alguaciles en el templo, no sé si lo recuerdan, pero dijeron: nadie jamás ha hablado como este hombre. Sin embargo, a pesar de esa declaración, estos hombres lo tomaron, estos hombres sangrientos, lo crucificaron, y el Señor Jesús, al parecer, su voz cayó. Pero vemos algo importante acá, y no es que solamente estos hermanos creyeron la palabra de los apóstoles, sino que también perseveraban, lo hacían constantemente, y veían en ellos palabra de Dios. Los apóstoles estaban hablando la palabra inspirada de Dios para este pueblo. Pero ¿quiénes eran los apóstoles? Y tal cual les decía, tenemos a los apóstoles que eran simples hombres, comunes y corrientes. No eran expertos oradores, tampoco eran líderes religiosos reconocidos, eran desconocidos hombres, algunos pescadores, hombres del vulgo, ignorantes, ¿cierto? Imprudentes, un revolucionario agresivo y calculador. Había un cobrador de impuestos que tenía la fama de traicionero ante el pueblo de Israel, de los judíos, porque trabajaba para Roma, y no solamente cobraba el impuesto, sino que también se les tildaba de ladrón. No sé si recuerdan a Zaqueo, eran cobradores de impuestos. Y todos los otros que no sabemos sus profesiones eran amigos de ellos. Entonces también, ¿cómo voy a confiar? O sea, estar desconfiando de estos pescadores ignorantes, además de estos ladrones, de este ladrón, el cobrador de impuestos, además de este revolucionario agresivo, ¿cierto? Un celote. Y tampoco voy a confiar en quienes se llaman amigos de ellos. Sin embargo, solo un milagro podría ser que estos 3.000 hombres perseveraran en la palabra de estos simples hombres. Y eso, hermanos, fue solo obra de Dios, porque Dios no solo abrió la boca de los apóstoles, Dios también abrió milagrosamente los oídos de estos 3.000 hombres. Y esto nos presenta un principio claro de que es Dios, hermanos, es Dios quien despierta al hombre muerto y quien despierta todos sus sentidos para oír, y no solo para oír, sino que también para perseverar en la palabra, independientemente del medio que Dios esté utilizando para que ésta sea presentada. Al perseverar en la enseñanza también podemos ver que ellos la amaban. Una iglesia apasionada por Dios, hermanos, ama la enseñanza. La iglesia buscará ser instruida por la autoridad única y final de la Escritura. Estos versículos, hermanos, están enmarcados en un ámbito congregacional, ¿cierto? Es la iglesia la que está acá siendo expuesta. Por lo tanto, se da por sentado, hermano, que quien ama la palabra asistirá a los cultos y estará presente y perseverando también con su asistencia regularmente en cada instancia en que la palabra sea presentada. Si una iglesia es apasionada por Dios, esa iglesia va a perseverar en la palabra, y eso se va a traducir en que los cultos y en cada instancia donde la palabra sea presentada, esa iglesia va a estar. Amén. Muchos dicen: no quiero doctrina. No, yo no quiero doctrina, yo solo quiero a mi Cristo. Y esto es un error, pues doctrina es enseñanza. Y la enseñanza es la palabra de Dios expuesta, donde Él se ha revelado. Al decir esto, yo no quiero doctrina, yo solo quiero a mi Cristo, estamos en una contradicción, porque Cristo es la palabra encarnada de Dios. Al rechazar la doctrina, estamos rechazando al Señor. Esto lo dijo Paul Washer. Al rechazar a Cristo, estamos rechazando al Señor, que es la palabra de Dios viva y encarnada. Martín Lutero en el siglo XVI levantó una bandera. No sé si saben cuál fue esa bandera, y se dice que fue su mayor legado. Sola Escritura. Sola Escritura. Él sabía que solo la Biblia, la palabra de Dios, puede traer verdadera luz a los hombres que están muertos y que están cegados y que son sordos.
Solamente la palabra de Dios puede traer luz y el alimento necesario además para que la iglesia crezca en santidad. Y Él levantó esta bandera. Y con esta bandera, hermanos, de un hombre apasionado por Dios como Martín Lutero, que incluso podría verse como un loco para el mundo, pero era fiel a la Escritura. Y a pesar de que su vida corrió peligro, él dijo: no puedo y no quiero retractarme de lo que he dicho, porque estoy preso a la palabra de Dios. Él amaba apasionadamente la palabra de Dios. Y con este amor a la sola Escritura es que fue formada y constituida la iglesia reformada. Cuando una iglesia entonces, hermanos, es apasionada por Dios, es también apasionada por su palabra. No busca solo al predicador de moda. No busca solo al predicador de moda. No busca al que tiene más likes, me gusta en Facebook. Ese sí lo voy a ver. Tampoco al más escuchado, sino que valora el alimento. Sino que valora el alimento que Dios ha puesto en su casa como prioridad. Una iglesia apasionada por la palabra, hermanos, es una iglesia que escucha y estudia atentamente la palabra que el Señor le ha dado a su pastor. Amén. Le ha dado a su pastor en su iglesia local. Y esta iglesia apasionada desea estar presente domingo a domingo en cada instancia de enseñanza. Una iglesia apasionada, entonces, hermanos, reconoce el alimento que Dios le ha dado de forma particular a sus pastores y reconoce que eso es precisamente lo que esta iglesia, lo que ellos necesitan para crecer. Y a pesar de que sus pastores sean simples hombres del vulgo, que a veces no se expresen muy bien, o que quizás sean desconocidos, esta iglesia ama la palabra que Dios ha dado a estos pastores y persevera en ella. Segundo punto, una iglesia apasionada persevera en la comunión. Y perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Hechos 2, 42, parte B del versículo. Cuando una iglesia vive, hermanos, con pasión en la palabra, esto lo pondrá en obra, ¿cierto? Cuando una iglesia ama a Dios por sobre todas las cosas, esta iglesia guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el mandato quizás más básico, aunque no tiene nada de básico, pero creo que me entienden, para algunos, el más básico para algunos, que también es el más real y el más práctico, es al que estamos llamados, hermanos, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia apasionada, hermano, escucha con fe la palabra, persevera en la palabra, pero también pone en práctica la palabra. Y al poner en práctica esta palabra, viene un crecimiento en la iglesia en comunión, los unos con los otros. Y la comunión debe ser anhelada, la comunión debe ser buscada por cada creyente de cada iglesia local. Y es imposible decir que se ama a Dios, que es invisible, pero se aborrece a su hermano, al uno o al otro, que es visible. Vivir así es una contradicción de acuerdo a 1 Juan 4:20, y el que dice que ama a Dios, ¿a quién no ha visto? Pero aborrece a su hermano, ¿a quien ha visto? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Se enfatiza los unos con los otros. Había muchas diferencias. Recordemos que este pueblo, incluso quizás no hablaba el mismo idioma. Algunos habían nacido en Babilonia, en otros lugares, y estaban ahora bajo la autoridad de la palabra de Dios por los apóstoles, pero también estaban en comunión los unos con los otros. Era un cuerpo diverso, pero a pesar de eso perseveraban en la unidad y en la unanimidad. La comunión entonces de una iglesia apasionada se verán por lo menos 3 grandes puntos que los vamos a ver ahora. El primero es que tiene una amistad íntima. Los que habían creído, dice el versículo 44, es decir, los creyentes, los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Recordemos que estos 3.000, como les decía, venían de distintos lugares. Imagínense, hermanos, por un momento eso, transportemos nuestra mente a ese lugar. Distintos lugares, distintos dialectos, distintas culturas, pero venían a este lugar a rendir, ¿cierto?, a celebrar esta fiesta de la Pascua. No había feeling. Hoy en día se dice mucho eso en la iglesia, sobre todo. No es que yo me junto con
Los universitarios. Los universitarios acá, los que jugamos fútbol acá, el club de ciclistas allá, es donde hay más feeling. En este grupo no había feeling, no había tiempo tampoco para ganar confianza. Fue en un día en donde se ven todas estas marcas que se fueron dando constantemente a través de que ellos perseveraron. No habían gustos similares tampoco. En una lectura, si nosotros lo vemos, no habían gustos similares, y si lo habían, dado lo mismo. Porque ¿qué había pasado, hermanos? ¿Qué había pasado? Ahora eran un montón de pecadores todavía, perdonados y comprados a precio de sangre, y eran parte de la familia de Dios, y la sangre de la familia de Dios corría por las venas de ellos, y esto los hacía tener todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Una iglesia apasionada por Dios no busca una amistad íntima con gente del mundo. Una iglesia apasionada por Dios no busca tener amistad íntima con gente del mundo. Tampoco fuera de su iglesia local. No, que son mis amigos, ¿cierto? Pero son de otra iglesia. Está bien, no es prioridad para una iglesia apasionada hacer eso. La prioridad para una iglesia apasionada es buscar amistad íntima en su iglesia local. En su iglesia local. Los miembros de una iglesia apasionada rompen las barreras que se dan y se aman como amigos íntimos. Ellos dejaron a sus amigos, a quienes vemos en el texto, dejaron sus casas, dejaron sus negocios, dejaron sus posesiones. Venían por un tiempo a celebrar esta fiesta, sin embargo se olvidaron de todo eso y se entregaron a la comunión, al amor, los unos por los otros, y perseveraban juntos y tenían en común todas las cosas. Jonathan Leeman, en el libro La Membresía, que lo hemos estudiado, dice lo siguiente, y quiero que por favor pongan atención. Allí deberían formarse amistades entre los ancianos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los incultos y los intelectuales, los de un grupo étnico con los otros. ¿Has escuchado alguna vez una voz dentro de tu cabeza diciendo, pero no quiero ser amigo suyo, no es como yo? Somos de ambientes diferentes, no estamos interesados en las mismas cosas. Yo sí la he escuchado, dice Jonathan Leeman, pero aferrarse, pero considera como te respondería Pablo. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él era Dios, no como tú y como yo. Y entonces se convirtió en hombre, como tú y como yo. Con la misma humildad, considera a los demás como mejores que tú mismo cuando tengas que elegir a tus amigos. Mira por tu bienestar, mira por su bienestar, no por el tuyo propio. ¿Amén? Segunda marca de una iglesia apasionada en la comunión, que persevera en la comunión, es una iglesia que suple necesidades. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos y hermanas, he aquí el nacimiento del comunismo, ¿cierto? Si lo podemos leer, aquí nace el comunismo, ¿o no? No, hermanos, lo que vemos aquí es cristianismo puro y real, y un cristianismo apasionado. El comunismo dice, lo tuyo y lo de ella es mío. El cristianismo dice, lo mío es tuyo y es de ella. Amén. Lo que hacían los discípulos acá, hermanos, lo que hacían los discípulos acá era de lo privado, de lo que era de ellos, de sus propiedades, exactamente, de sus riquezas. Ellos daban voluntariamente. Amén. Una iglesia apasionada, entonces, hermanos, suple las necesidades de quien está en necesidad, no a modo de obligación, sino que de manera alegre y voluntaria. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 32 y 34. Una iglesia apasionada, entonces, hermanos, luchará por replicar la obra maravillosa de Cristo
quien por amor se hizo pobre, para que por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Una iglesia apasionada va a vivir con esta marca. Y es exactamente, hermano, lo que estos hermanos habían entendido. Sus posesiones se entregaban de forma voluntaria con el fin de bendecir a otros. Fue tal este sentir y actuar que lograron abolir las necesidades de la congregación. Por lo mismo se confirma de que no era comunismo, que en el comunismo jamás se ha logrado ni se va a lograr abolir la pobreza. Acá se logró abolir las necesidades de la congregación. Nos decía el texto que ninguno tenía necesidad de nada. Parece una locura, pero era la pasión por ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Vendían, ponían y repartían. Acá hay otra cosa importante. Ellos lo hacían constantemente. No dice vendieron, repartieron. Así que lo vendían, era una constante en ellos. Lo ponían de manera constante y esto se repartía de manera constante a quienes tenían necesidad. Fácilmente entonces también podemos asumir que era una iglesia próspera en lo económico, ya que al dar, como Cristo se dio, no había necesidad y constantemente estaban dando, es decir, constantemente el Señor iba bendiciéndolos con más y más bienes materiales. No hablamos aquí de la teología de la prosperidad, pues en ella el único que sale de la pobreza es el pastor y el liderazgo. Y las ovejas, hermanos, siguen siendo trasquiladas domingo a domingo. Aquí de lo que hablamos, hermanos, es de ver en acción a estos discípulos que están siendo bendecidos por Dios, por el simple hecho también de dar para las necesidades de sus hermanos. Una iglesia apasionada entonces por Dios es una iglesia que vive en comunidad, que deja las amistades del mundo para tener amistades íntimas dentro de la comunidad de la iglesia local, sin importar las diferencias, los colores, los gustos, las edades, pues gracias al lavamiento de los pecados con la sangre de Cristo, ahora esta iglesia es un solo cuerpo por el cual corre una sola sangre, la de la familia de Dios. Es una iglesia que se duele con el necesitado, ¿cierto? Y de forma voluntaria ofrenda, incluso aunque esto vaya a tocar tus riquezas. Amén. Incluso aunque esto vaya a tocar mi presupuesto en parte. Esta iglesia era una iglesia que replicaba la obra de Cristo, quien se entregó sin condición alguna. Es maravilloso ver que en el libro de Romanos 15:26 se nos dice algo importante, que las iglesias de Macedonia y de Acaya realizaron una ofrenda para los pobres que estaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó? Si no era tan bendecida esta iglesia. Amén. Pero no por dar siempre vamos a tener bendiciones materiales. Era un momento que Dios efectivamente estaba bendiciendo con esto. Pero hay momentos en los cuales tú vas a tener que dar, y quizás tú vas a estar pasando cierto grado de necesidad, como ocurrió con la iglesia de Jerusalén. Pero la providencia de Dios y el amor de otras iglesias apasionadas también con esta marca hicieron que se hiciera una ofrenda especial para sustentar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Por último, en relación a que una iglesia apasionada, que es el punto más extenso para que no se estén cansando, hermanos. Por último, una iglesia apasionada en la comunión también es una iglesia que anhela la cena del Señor y que también vive momentos mutuos de koinonía o de celebración. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. No vamos a entrar en el debate, acá hay muchas versiones de grandes teólogos que dicen que esto es solamente compartir los bienes en cuanto a comida, en fin, y celebraciones de ágape. Hay otros que dicen solo habla de la Santa Cena, del mandato del Señor, pero hay algunos que dicen que habla de las dos. Y yo creo que efectivamente el texto no habla de las dos, porque el partimiento del pan y el contexto congregacional o dominical del cual se nos está hablando, efectivamente, y por supuesto, al seguir la enseñanza de los apóstoles, por supuesto que ellos iban a seguir una de las enseñanzas más importantes que el Señor les dejó y que también lo vemos en el libro de Lucas. Hacer esto en memoria de mí, hasta que yo venga.
Entonces la cena del Señor, hermanos, es un mandato establecido por el mismo Señor. Es un mandato establecido por el mismo Señor. Y si alguien lo iba a enseñar y alguien iba a mandar a que se guardara, iban a ser los apóstoles, porque ellos lo recibieron de primera mano. Y este mandato, hermanos, es una marca también que debe estar en una iglesia que vive apasionada por su Señor. La iglesia que no hace una cena, una santa cena, el partimiento del pan, tiene muy pocas posibilidades de llamarse iglesia de Cristo. En el partimiento del pan vemos, hermano, un mandato claro del Señor a hacerlo. Y además es un medio de gracia. Cada vez que la iglesia realiza este acto, la iglesia anuncia la muerte del Señor como medio de salvación. Pero también hay un dolor. Amén. Cada vez que la iglesia celebra la Santa Cena, la fe de esta iglesia es confirmada. Es alimentada también espiritualmente. Es un misterio, pero así la palabra lo presenta. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos el vino, somos alimentados espiritualmente. Nuestra fe es confirmada y se renueva nuestro compromiso. Se refresca nuestra comunión con Cristo y con su cuerpo. Entonces esta marca, hermanos, efectivamente, de acuerdo a estas consecuencias que están en la Escritura, la iglesia de Jerusalén lo hacía constantemente, perseveraban en llevar a cabo este mandato del Señor de partir el pan. La importancia de obedecer este mandato, enseñada por los apóstoles, hermanos, era algo que debía hacerse con perseverancia y es algo que hoy también debemos anhelar en nuestra congregación. Segundo punto en relación a la comunión y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 46. Y esto no era algo nuevo, eran comunes estos ágapes. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, Pablo habla de estos ágapes, en donde los hermanos compartían las comidas, ¿cierto? Y tenían comunión. Pedro, en 2 de Pedro, también lo hace, y también lo hace Judas en el versículo 12. Pero siempre se habla con un punto negativo y un abuso de estos ágapes. Mientras que acá, hermanos, nosotros vemos que los hermanos compartían en estos ágapes, estaban disfrutando de la comunión con comidas, con cenas, pero no hay nada negativo, es decir, perseveraban en eso. El lugar de reunión eran las casas, los hogares, tenían las puertas abiertas para sus hermanos, para así poder tener momentos de comunión y todo bajo un espíritu de alegría profunda y real y además de sencillez de corazón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor. Y esta marca estaba entonces en esta iglesia que era apasionada por Dios. Era una iglesia que abre las puertas a sus miembros. Y no solo para quedarse conversando los días domingos después de la reunión, sino que ellos promueven relaciones íntimas para compartir también un plato de comida, un vaso de jugo. Las puertas de una iglesia apasionada deben ser abiertas para que exista esta comunión. Tercer punto, una iglesia apasionada persevera en las oraciones. Y perseveraban en las oraciones. Versículo 42. C. Los discípulos, antes de ir y predicar a estos 3.000, estuvieron esperando el día de Pentecostés y estuvieron unánimes y en total anonimato, sin mostrar nada a nadie, pero algo sí nos dice la palabra, que estaban orando y rogando por 10 días. El Señor se fue al día 40 y al día 10º, es decir, a los 50 días, vino el Espíritu del Señor con poder. Estuvieron 10 días, hermanos, unánimes, rogando al Señor y orando al Señor. La dificultad de la oración es real y es tangible. Y esto tiene que ver por un deseo de reconocimiento. Perseverar en la instrucción, oír la palabra, estar presente en los cultos para oír la palabra, aceptar incluso poner en forma visible, poner en hechos concretos lo aprendido en forma visible, es algo más cómodo que orar. Tener comunión amándonos, ofrendándonos, visitándonos, es algo más cómodo que orar. Porque la oración en privado, hermano,
mata nuestro orgullo. La oración en privado vence nuestro orgullo. Estar ante los demás y servir al Señor es algo que a nuestra carne le encanta, hermanos. Le encanta venir el día domingo y estar allí y preocuparse si el hermano se sirvió o no el café. Es algo bueno y debemos hacerlo. No estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero a nuestra carne eso le encanta. A nuestra carne le agrada que nos vean haciendo cosas para el Señor. Pero orar, hermanos, solo en tu cuarto, estar solo con el Señor, no aumenta tu popularidad, ¿cierto? No aumenta tu popularidad. No hay nadie mirándote, no hay nadie aplaudiéndote. Estar en oración constante y perseverar en ella mata nuestro orgullo. Y esta iglesia perseveraba en la oración privada y en la oración en público. Hay algunas versiones que dicen perseverar en las oraciones. Y repito, en privado a cada hermano, pero también como iglesia, en la comunión, en la comunidad. Una iglesia con reuniones de oración prácticamente vacías es una iglesia orgullosa y es una iglesia soberbia. ¿Por qué digo esto? Una ilustración. Los tripulantes de un barco firme y seguro que navega en alta mar no encenderán las luces de alarma ni tampoco dispararán los mensajes de auxilio al cielo, ya que sería algo innecesario. El barco es sólido, va navegando sin ningún problema en alta mar. Pero los tripulantes de una balsa que está en constante peligro de naufragio se unirán con el fin de salvar el barco o la balsa. Gritarán a un mismo tiempo para que sus voces se unan y puedan ser oídos a lo lejos. Encenderán fuego o algo que llame la atención con el fin de ser vistos y salvados. Y tristemente, hermanos, tristemente, creemos que somos el barco más seguro en alta mar. Somos orgullosos y soberbios y por eso es que no pedimos ayuda jamás. Esa es la realidad del por qué no oramos y esa es la realidad por qué nuestra iglesia no ora. Porque una iglesia apasionada no ora. Es porque es una iglesia soberbia y orgullosa que cree que dependiendo de sí misma está todo bien. Pero hermanos, somos simples balsas construidas con la peor madera y con un par de sogas viejas que están en medio de alta mar, en medio de la tormenta, en peligro constante de naufragio, y por lo mismo, hermanos, debemos estar siempre pidiendo ayuda a nuestro Señor y gritando por auxilio. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad de la iglesia del Señor. Este orgullo se ve en cada reunión de oración congregacional en que prácticamente se encuentran los mismos hermanos de siempre. La iglesia al parecer no necesita ayuda, no necesita cuidados de Dios, no necesita ir al creador del universo para pedir ayuda. Como la iglesia de la Odisea, creemos ser ricos y no tener ninguna necesidad. Sin embargo, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y estamos desnudos. Haremos bien, hermanos, en tomar entonces el consejo del Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando no oramos, también, hermanos, despreciamos a Cristo. Estamos despreciando la sangre en su sacrificio. Estamos despreciando el perfecto sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando no oramos, hermanos, estamos despreciando a nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen su sacrificio, o al no estar en constante oración, dicen el sacrificio de Dios es algo que ocurrió una vez y que ya no tiene validez para mi andar cristiano. Me salvó y yo con eso estoy pagado. Sin embargo, Cristo no murió solamente para salvarnos. No murió solamente para salvarnos. Esta muerte del Señor Jesucristo, este sacrificio, implicó muchas cosas. Y una de ellas, hermanos, es que también Él abrió un camino de comunicación directa con el Padre. Un camino que nosotros no teníamos y que no merecemos. Porque el Señor no necesita de nuestras oraciones, hermanos. El Señor no necesita que nosotros estemos acá. El Señor no necesita, hermanos, que nosotros estemos clamando y con eso podamos marcar nuestra lista, nuestro checklist de que ya hicimos nuestras oraciones y que visitamos a la iglesia y oramos con la congregación. El Señor no nos necesita, hermanos. Nosotros necesitamos al Señor. Nosotros necesitamos venir ante Él,
arrepentirnos de nuestros pecados y presentar cuáles son nuestras necesidades ante el Dios creador del universo. Y gracias al sacrificio de Cristo, Él nos escucha. Él nos escucha. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y al rechazar la oración, rechazamos el sacrificio de Cristo. Una iglesia apasionada por Dios, entonces, hermanos, es una iglesia que tiene un claro entendimiento de su realidad. Sabe que es una iglesia necesitada, que está en constante peligro y que solo puede ir a su Dios para encontrar el socorro necesario. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, que vive en una relación constante con su Dios. Pero una iglesia que no ora es una iglesia que se cree fuerte, pero en realidad es débil y está como el animal herido a la merced, ¿cierto? O esperando a que los buitres vengan a devorarlo en cualquier momento. Último punto, hermanos. Una iglesia apasionada alaba, es decir, vive en adoración para el Señor, y esto tiene un impacto social. El versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin lugar a dudas, la iglesia de Jerusalén era una iglesia apasionada. Yo, como les decía, lo que veo en estos versículos es pasión por Dios, pasión por Dios. Era una iglesia apasionada por su Dios y llevaba una vida en comunidad con marcas claras y visibles a todo el pueblo. Estos tiempos, hermanos, en estos tiempos aún no había persecución. Quizás podríamos decir, bueno, para ellos era fácil. Aún no había persecución. Por lo tanto, estos hermanos se reunían en el templo de Israel, compartían la palabra, tenían comunión, conmemoraban la muerte de Cristo, realizaban estas jornadas de compañerismo, se ofrendaban, de manera que ahora nos puede resultar extremista, pero se ofrendaban así, con ese sentir, y oraban de forma más que regular, en privado y en público. Imagínense a 3.000 personas elevando oraciones santas al Señor. Libremente ellos lo hacían. Sin embargo, hermanos, cada una de las actividades que la iglesia realizaba era una muestra de alabanza y de adoración a Dios. No sabemos muy bien cómo seguían ejerciendo sus labores, sus negocios. No lo sabemos muy bien, el texto no lo presenta muy bien en esta ocasión. Pero podemos ver que sí lo hacían. Y también podemos notar que todo esto lo hacían también para adorar a Dios. Y este modo de vivir dentro y fuera de las cuatro paredes es también una marca de una iglesia que es apasionada por su Señor. Una iglesia que es apasionada por su Señor no vive la fe cristiana solamente acá encerrado, sino que la vive también en el lugar en donde está ejerciendo cada una de sus labores. Esto trajo consecuencias maravillosas, ¿cierto? Y el texto nos habla de un impacto social. Teniendo favor con todo el pueblo. Y las consecuencias son claras. El pueblo incrédulo tiene un sentido de favor. Algunas versiones dicen de buena voluntad, una estimación para estos hermanos. Y esto es un impacto social. A todo el pueblo llegó el testimonio de vida de estos hermanos. A todo el pueblo llegó el testimonio de vida de estos creyentes. Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y así estaba sucediendo con estos hermanos. La onda de su amor por Dios, por sus hermanos, por su misión, por su entrega, empezó a expandirse y a expandirse. Y todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo tuvo favor para con estos hermanos. Toda la comuna, toda la ciudad tuvo favor para con este grupo de hermanos. El texto nos dice que al amarse todos conocerán que sois mis discípulos y serán tratados como reyes y reinas. No es lo que dice el texto, ¿cierto? El texto dice que al demostrar ese amor los unos con los otros,
los demás conocerán que verdaderamente son mis discípulos, soy mis discípulos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque seguir a Cristo no es garantía de que nos va a ir bien con el mundo. Va a haber un impacto social, pero las consecuencias de ese impacto social pueden ser positivas, como lo vemos acá, o negativas, como lo vemos en el desarrollo de la iglesia. Lo importante, hermanos, es que cualquiera sea la consecuencia, nosotros vamos a tener un impacto social, siempre y cuando sirvamos al Señor, tal cual lo vemos en esta iglesia. Como les decía, suena tierno, claro, si se aman, los demás van a ver ese amor y van a ver que ustedes son mis discípulos. Suena muy tierno y suena muy bonito. Pero lo que en realidad estaba haciendo esta iglesia, que era apasionada por su Señor, era presentar, firmar públicamente una condena. ¿Por qué? Porque ellos decían, mírenos, somos los seguidores de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, a quien ustedes mataron. Y he aquí, estamos siendo guiados por Él a través del Santo Espíritu y vamos a continuar su obra hasta el fin de la tierra. Eso es lo que estaban haciendo estos discípulos y este era el impacto social que ellos estaban provocando. Cuando hablamos de impacto social, hermanos, no estamos hablando de campañas de ayuda social que se podría dar, tampoco estamos hablando de imprudencias y discursos hostigosos que lamentablemente muchos cristianos dicen tener pasión por Dios y hacerlo así a personajes de autoridades públicas. No estamos hablando de eso con impacto social o de marchar por Jesús para mostrar un impacto social. No, hermanos, el texto no nos está hablando de eso. El texto nos está hablando de que un impacto social ocurre cuando una iglesia es apasionada por su Señor, con la definición que acabamos de ver. Y esta iglesia, al vivir apasionadamente, sí o sí va a hacer que la sociedad la reconozca como tal. Una iglesia apasionada por Dios causará un impacto social. Y este impacto puede traer persecución y muerte. O también puede abrir las puertas para que los valores del Evangelio puedan penetrar más y más a la congregación, al pueblo. Si nosotros recordamos, el Señor dio un mandato y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. ¿Quién está avanzando en ese texto? ¿Quién está avanzando en el mundo en ese texto? La iglesia, hermanos. Las puertas del Hades que están cerradas no prevalecerán y la iglesia las abrirá y la iglesia llegará a los distintos estratos sociales. La iglesia impactará el mundo por el mensaje del Evangelio y por vivir ese mensaje en su iglesia local. Cuando una iglesia, hermanos, cuando una iglesia vive para su Señor conforme a la ley de Cristo, esta jamás será insípida, sino que salará, esta iglesia va a ser una sal de alta calidad en el mundo y jamás se esconderá, sino que brillará por encima de cualquier almud e iluminará, dice el texto, a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y les glorifiquen. No, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Entonces, en resumen, hemos visto, hermanos, las marcas de una iglesia apasionada por Dios. Y estas las vamos a recapitular. Una iglesia apasionada por Dios persevera en la palabra. Una iglesia apasionada por Dios persevera en la comunión. Una iglesia apasionada por Dios persevera en las oraciones. Y una iglesia apasionada por Dios alaba, es decir, vive todo lo que hace, lo hace para adorar al Señor. Y esto trae un impacto en la sociedad. Para terminar, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hasta acá, hermanos, podemos predicar este mensaje en cualquier lugar. Como dicen algunos predicadores, se puede predicar en una sinagoga judía, se puede predicar prácticamente en una mezquita, se puede predicar en una iglesia testigo de Jehová, quizá, porque el texto, efectivamente, lo que acabamos de ver, nos llama a hacer. Nos llama a que podemos hacer ciertas cosas y que debemos hacer ciertas cosas. Pero la palabra del Señor tiene otra cosa más que decirnos, hermanos. Y es el cómo nosotros, siendo pecadores,
podemos llegar a ser una iglesia verdaderamente apasionada por Dios? ¿Cómo nosotros, hermanos, siendo limitados, siendo carentes de recursos, podemos ser una iglesia efectiva y apasionada por Dios? ¿Y cómo podemos llegar a vivir como vivían estos hermanos? Esa pregunta debemos responderla, porque no es el llamado, hermano, para que nos vamos a nuestras casas diciendo, amén, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y si no lo hago, no soy hijo de Dios, no soy parte de la iglesia. No, hermanos, no es el llamado. Leyendo, hermanos, estos versículos podemos ver algo importante, y es que con pasión podemos ver algo importante, hermanos, y es que la pasión que estos hermanos tenían venía de una fuente superior. El Evangelio, el corazón de una iglesia apasionada. El Evangelio es el corazón de una iglesia apasionada. Previo a toda esta vida apasionada de los primeros creyentes de la iglesia de Jerusalén, podemos ver algo maravilloso en el versículo 41. Dice el versículo 41 e inicia diciendo, así que, ¿cierto? Y esto nos muestra que todo lo que acabamos de ver está unido, hermanos, a algo que aconteció previamente. Previamente había sucedido algo maravilloso, no sé si lo recuerdan. Pedro junto a los discípulos predica las maravillas de Dios en los idiomas de cada uno de ellos. Y Pedro comienza a predicar el Evangelio y dice en el versículo 36, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es el Evangelio. A este hombre prometido en la Escritura, ustedes lo mataron y permitieron que fuera crucificado. La culpabilidad de los oyentes, hermanos, por haber rechazado al Señor se hace patente en sus corazones, y nos dice más adelante el texto que fueron compungidos, es decir, que su corazón fue penetrado, fueron agobiados por una tristeza, hermanos, que los llevó a un desánimo y a una desesperación al darse cuenta de su pecado, de haber rechazado al Mesías. Se dan cuenta también de que hay un Salvador y de que ese Mesías resucitó, y que algún día, Pedro citando a David, Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Se dan cuenta que están bajo condenación y que en algún momento ese castigo va a ser derramado sobre sus vidas. Y esto los deja desesperados, muy desesperados. ¿Y qué hicieron? Fueron donde Pedro y los demás y les dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro no les dijo, deben ser una iglesia apasionada. Pedro no les dijo, deben tener comunión. Pedro no les dijo, deben hacer estas cosas. Pedro solamente los llamó al arrepentimiento, a confiar en Cristo Jesús, a bautizarse para demostrar que habían creído en Cristo Jesús. Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. El Evangelio, hermanos, es el corazón de una iglesia apasionada por Dios. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, es decir, les aconsejaba, diciendo, sean salvos, escapen de esta perversa generación. El Evangelio, entonces, hermanos, como les decía, es el corazón de estos hermanos allá en la iglesia del primer siglo. Habían sido perdonados de sus pecados y esto los había llenado de gozo, pero también de temor. Ahora son nuevas criaturas y su servicio ahora algo constante y diferente, que lo vimos. Su pasión por Dios fue tal que su vida entera fue entregada en la iglesia y para gloria de su Señor. No debemos, como les decía, y lo repito, enmarcar esta enseñanza en un hacer. Voy a empezar a hacer. No, hermanos. Vimos lo que ellos hacían, pero lo importante es el por qué ellos lo hacían. Y si queremos ser una iglesia apasionada por Dios, debemos entender el Evangelio. Una iglesia que no entiende el Evangelio no es una iglesia de Cristo, hermanos. Debemos entender que somos pecadores,
que estamos humillados ante el Señor, pero que hay un Señor, que es Cristo Jesús, que resucitó de la tumba y que regala vida eterna, perdón y salvación. Y esto, hermanos, va a promover una vida de santidad y va a hacer de nosotros una iglesia apasionada. Segunda cosa que vemos, y con esto terminamos, en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La muerte de Cristo y la crucifixión ocurrió una vez y no va a volver a ocurrir. Sin embargo, las implicancias de lo que ahí ocurrió las vemos y las vivimos día a día. Y esa cruz y ese sacrificio hoy en día sigue salvando. Amén. El Pentecostés ocurrió una sola vez y no va a volver a ocurrir. Ocurrió una sola vez, no va a volver a ocurrir. Sin embargo, lo que ahí ocurrió, puede seguir ocurriendo también en parte en nuestras vidas en el día a día. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no es hacer cosas fuera de la razón. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es comenzar a hablar en trabalenguas o hacer ciertas cosas que lamentablemente hoy se ven en las iglesias. El ser llenos del Espíritu Santo es ser revestido de poder de lo alto para poder vivir una vida de entrega y apasionada por Dios. El Señor nos salvó y dice en 1 Corintios que fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Al haber creído en Cristo Jesús, Él vino a morar en nosotros. Pero la manifestación del Espíritu Santo, el ser llenos del poder del Espíritu Santo, es algo que todo creyente debe buscar día a día, hermanos. Es algo que todo creyente debe buscar día a día. Y ojo con esto, nosotros lo podemos ver en distintos versículos de la Escritura, en donde se nos manda principalmente en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu Santo. Pedro y los 120 que estaban, los 119 que estaban con él, fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos ya habían sido salvados, habían sido restaurados, el mismo Pedro. Sin embargo, vino poder desde lo alto y lo invistió para predicar con poder. En conclusión, hermanos, el corazón de una iglesia apasionada es el Evangelio, pero el Evangelio debe estar también manifestado con el poder de Dios. Debemos, por lo tanto, orar al Señor, pedir al Señor que Él llene nuestras vidas de su Santo Espíritu, que nos dé poder para poder predicar, que nos dé Él el poder para poder vivir como una iglesia apasionada, como esta iglesia vivía, porque nosotros no lo vamos a poder hacer. Nosotros no nos podemos llenar de miles de cosas en nuestra agenda, pero si no está el poder del Espíritu Santo hoy presente en nuestras vidas, esas actividades, hermanos, van a ser vacías y no van a tener ningún sabor. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y cuando el Evangelio sea el centro de nuestra congregación, veremos a Cristo en su palabra constantemente. Veremos a Cristo al servir a nuestros hermanos constantemente. Veremos a Cristo, hermanos, en nuestras oraciones, los días viernes, los domingos en la mañana, y en nuestra vida privada constantemente. Y nuestra vida, hermanos, dará verdadero fruto. Un fruto que agrade al Señor y un fruto que sea llamativo a todos quienes no conocen el precioso Evangelio de Cristo. Terminamos, hermano. ¿Estás cansado de no encontrar sabor a las disciplinas espirituales? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de decir, si soy cristiano y efectivamente he creído en Cristo, pero me siento vacío? Siento que cada lucha con el pecado la pierdo. ¿Estás cansado, hermanos, de que la lectura de la palabra sea una carga más que una delicia, como lo dice el salmista? ¿Prefieres evitar la comunión, hermano, y estar solo? ¿O prefieres tener amistades fuera de tu congregación? Esta iglesia, hermanos, esta iglesia perseveraba en estas cosas, no porque eran un modelo acabado de Cristo, perseveraban en algo que iban haciendo constantemente, ya que sabían que su sangre, su carne, sus sentimientos, sus emociones se apartaban de lo que debían hacer, pero permanecían en el Evangelio, en Cristo Jesús, y permanecían
en la llenura de un Espíritu Santo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Vengamos, hermanos, por tanto, a Cristo Jesús en arrepentimiento y miremos su sacrificio por nosotros en la cruz, al ver nuestro desastre espiritual, pero también al ver su belleza y su misericordia. Podremos llevar una vida de santidad, una vida de una congregación apasionada por Dios. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, tu palabra es maravillosa, Señor. Y quedamos impactados, Señor, al ver a estos simples hombres siendo usados por ti, solo por haber creído, Señor, y por haber anhelado servirte, Padre Santo. Podemos ver estas marcas, Señor, y podemos vernos a nosotros y ver cuán lejos estamos como iglesia. Pero te pedimos, Señor, te pedimos, Padre Santo, que antes que nos pongas a servir, que antes que nos pongas a planificar, que antes que nos pongas a querer ser como ellos, Señor, tú nos pongas, Señor, de rodillas, Padre Santo, arrepintiéndonos, Señor, por despreciarte a ti, Padre. Padre Santo, arrepintiéndonos por olvidar, Señor, que somos simples balsas, Señor, en medio del mar y en una tormenta, a punto de hundirse, Señor, y que necesitamos ayuda, Padre Santo, y que necesitamos que tú, Señor, nos llenes de poder. Padre Santo, llena esta congregación de tu Santo Espíritu, Señor, que el fruto del Espíritu sea manifestado en nuestra iglesia. Padre Santo, danos poder para vencer al enemigo, Señor, para poder vencer nuestro pecado, Señor, para poder prevalecer contra las puertas del Hades, Señor. Oh Padre Santo, porque separado de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, por tanto, entonces así, Señor, a ser una iglesia verdaderamente apasionada por ti, una iglesia que vive para ti. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.